La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada La tía viuda. Timoteo, ven aquí y ayúdame con una mano. Esta escalera es demasiado pesada. La voz de la tía Sandra resonó desde la esquina del jardín. La mujer tenía unos 30 años, una figura pulcra, cabello recogido, vestía un vestido azul claro, sudor en la frente. Desde el día en que murió su esposo, ella ha manejado todo el trabajo de jardinería sola. Y este jardín de cocoteros no es poco. Cada árbol brilla una sombra en un rincón del cielo. Timoteo estaba cruzando su motocicleta, y cuando escuchó la llamada, rápidamente preparó el auto y corrió de regreso. Déjame llevarlo para mi tía. ¿Vas a subir la escalera para recoger cocos solo? La tía Sandra sonrió levemente. Su sonrisa era un poco incómoda. Sí, ¿a quién conoces ahora? También tienes que elegir algunos jefes para vender, no dejar que se echen a perder durante mucho tiempo. Timoteo tiró de la escalera hasta el tronco del cocotero, miró hacia la fruta redonda y brillante, el sol brillando sobre la dorada. Se volvió hacia su tía, que estaba abajo para sujetar la escalera con firmeza. Déjame subir. Es muy peligroso escalarlo. La tía Sandra vaciló. Me temo que estoy ocupado con mis propios asuntos. ¿Qué pasa? Tía, quédate quieta. Déjame encargarme de eso. Timoteo habló con firmeza. Sus ojos brillaban con la asertividad de la juventud. Rápidamente subió, cortó rápidamente cada coco con las manos y lo dejó caer en la canasta que le dio su tía. La tía Sandra levantó la vista. Vio la figura del joven que se destacaba entre el denso follaje verde, y de repente su corazón coincidió. Hace solo unos meses, cuando mi esposo estaba vivo, este recolector de cocos siempre estaba lleno de risas. Ahora solo se escucha el sonido de los pájaros cantando y el sonido de las tijeras cortando el vaso. La tía extendió la mano y rápidamente se limpió el rabillo del ojo, no queriendo dejar que Timoteo lo viera. Tía, este jefe es muy hermoso, baja y trata de comértelo. Timoteo cortó una gran capucha, se dejó caer y se mantuvo frente a él. La tía lo recogió, sonrió y apretó su corazón. Sí, el coco de este año está mal, gracias a tu ayuda, pero no puedo escalarlo solo. Timoteo miró a su tía, sus ojos como si quisiera decir algo, pero luego se rascó la cabeza y sonrió suavemente. ¿Qué pasa? La tía está luchando sola, si no ayudas, ¿quién ayudará? La atmósfera entre los dos, de repente, se quedó en silencio. Solo el sonido de las cigarras lascivas. La tía Sandra tomó un coco, le quitó la piel fina, le dio un ligero mordisco y la dulzura se extendió hasta la punta de la lengua, pero por alguna razón se le atragantó en la garganta. Cómeme, los primeros frutos de la temporada son muy dulces. La tía Sandra le entregó las bayas a Timoteo. Timoteo lo tomó, sus ojos aún miraban el rostro de su tía. Vio que había algo de profunda tristeza en los ojos de su tía, y la tristeza era indescriptible. Soltó levemente. Tía, ¿me extrañas mucho? La pregunta de repente sobresaltó a la tía. Sus manos temblaron levemente y los cocos cayeron al suelo. La tía se inclinó apresuradamente para recogerlo, evitando la mirada de Timoteo. Sí, así es. Ha pasado menos de un año. ¿Cómo no puedo recordar? La voz de la tía se hundió por completo, como el viento de la tarde que sopla a través de las hojas. Timoteo se sentó a su lado. No dijo nada más. Solo ayudó en silencio a su tía a recoger las frutas caídas. Las dos manos se tocaron accidentalmente ligeramente. Ambos se detuvieron por un segundo, y luego la tía Sandra se retiró, sonriendo irónicamente. La tía es vieja, muy emocional. No prestes atención. Tía, no digas eso. Timoteo respondió suavemente. La tía es joven, más fuerte que muchas personas. Creo que tu tía es muy buena. La tía Sandra levantó la vista, con ojos sorprendidos. La frase de Timoteo es simple, pero ¿por qué suena extrañamente cálida? Ha pasado mucho tiempo desde que mi tía me felicitó así. Toda la tarde los dos recogieron canastas de coco juntos. La tía Sandra estaba cansada, el sudor empapaba la parte posterior de su camisa, pero estaba aliviada en su corazón.
Timoteo llevó la canasta de coco al porche y dijo mientras caminaba: «Estoy libre esta tarde. Déjame llevar a mi tía al mercado para venderla por conveniencia». «Bueno, si estás ocupado, déjaselo a tu tía». «Está bien, ve con tu tía a divertirte». Timoteo interrumpió, sonriendo alegremente. De camino al mercado, una vieja moto que transportaba a 2 personas con un fuerte olor a coco. El viento sopló, su cabello voló ligeramente y algunos mechones tocaron las mejillas de Timoteo, lo que provocó que su corazón latiera más rápido de lo habitual. En el mercado, los cocos de mi tía se venden muy bien. Mucha gente elogia la fruta por ser hermosa, dulce y el precio es moderado. La tía Sandra calculó cuidadosamente, sin dejar que nadie se quejara. Timoteo se paró a su lado, ocasionalmente dando palabras complementarias, lo que hizo que los invitados se emocionaran aún más. La tía Sandra ahora tiene un joven que la ayuda, y se ve diferente, bromeó un vecino. La tía Sandra se sonrojó, solo riendo. En cuanto a Timoteo, por alguna razón, había una alegría indescriptible en su corazón. A última hora de la tarde, cuando Timoteo terminó de empacar la mercancía, Timoteo llevó a su tía a casa y el cielo comenzó a teñir la puesta de sol. Sentada en la parte trasera del auto, la tía Sandra dijo en voz baja: «Gracias a ti hoy, me siento aliviada. Gracias». Timoteo apretó el volante, su voz firme. «Tía, no me agradezcas más. No tengo nada para llamarte de ahora en adelante. No te dejaré sola». Esa frase hizo que el corazón de la tía Sandra se acelerara ligeramente. Ha pasado mucho tiempo. Alguien se preocupa por mí de esa manera. Pero luego la tía se contuvo rápidamente y se dijo a sí misma: «No pienses demasiado, Sandra. Es joven, solo soy su tía». El auto se detuvo frente a la puerta. Timoteo descargó la canasta de cocos, preparándose para irse, pero tan pronto como se dio la vuelta, la tía Sandra volvió a llamar involuntariamente. «Timoteo, ¿estás libre mañana? Si lo hay, pasa por el jardín y todavía hay algunos árboles que no han sido recogidos». Timoteo se dio la vuelta. Sus ojos se iluminaron. «Sí, iré mañana. Recuerda esperar». La tía Sandra se quedó en silencio, mirando cómo la sombra del coche se alejaba, con una sensación de calidez y ansiedad en su corazón, preguntándose si estaba entrando en un camino diferente, un camino que ella misma no esperaba. Al día siguiente, el sol de julio brillaba y el jardín de cocoteros era como una alfombra verde brillante bajo el cielo. La tía Sandra acababa de tomar el agua para lavar las verduras, cuando escuchó el sonido de una motocicleta que se detenía frente a la puerta. «Tía, estoy aquí», sonó la voz de Timoteo, tan emocionada como un niño. La tía levantó la vista y cuando vio a Timoteo, sonrió involuntariamente. Aunque trató de mantener su aspecto normal, no pudo ocultar la alegría en sus ojos. «Sí, entra». Estaba a punto de llamar cuando llegué. Timoteo lleva una camiseta blanca, jeans y una bolsa de tela sobre los hombros. Entró emocionado, poniendo la bolsa sobre la mesa. «Traje algunas donas que hizo mi abuela». «Tía, intentémoslo». La tía Shen negó con la cabeza levemente, medio en broma. «Maldita sea, ¿quién va a comer pasteles por la mañana? ¿Sigues gordito así?» «No me critiques, solo estoy comiendo por diversión», suplicó Timoteo, su voz un poco infantil. Incapaz de negarse, la tía Sandra le dio un mordisco y probó un bocado, fragante con relleno de judías verdes dulces. La tía Tam asintió levemente. «Sí, está delicioso. Ha pasado mucho tiempo desde que comí estos platos». Los dos se sentaron a comer un rato antes de salir al jardín. Hoy hacía calor. Las cigarras cantaban, pero el ambiente bullía de risas. Timoteo tiró derecho y trepó al cocotero más alto. Se interrumpió y gritó: «La tía se queda lejos para que no se le caiga sobre la cabeza. Déjame encargarme de todo». La tía levantó la vista, con la mano cubriendo su frente para evitar el sol. La camisa de Timoteo estaba empapada en sudor. La parte posterior de la camisa estaba bien pegada a su cuerpo, y sus músculos eran claramente visibles en cada línea. La tía Tan se dio la vuelta apresuradamente y se dijo a sí misma: «Eres vieja, no mires miscelánea, Sandra».
pero su corazón seguía latiendo a latido. De repente, Timoteo resbaló y la escalera se sacudió violentamente. «Vaya», gritó la tía Sandra, presa del pánico. Timoteo se aferró a la rama, luego se rió y miró hacia abajo. «Está bien, tía, estoy acostumbrada». «¿A qué estás acostumbrado? Caerse rompe huesos como jugar. Ven aquí por la tía». La tía era dura, pero su voz estaba llena de preocupación. Timoteo cayó, sudando profusamente. La tía Tong sacó el pañuelo de su bolsillo, dudó por un momento y luego dijo: «Límpieme. Si hace sol así, si no lo limpias, perderás el sol». Timoteo aceptó la toalla y sonrió. «La toalla es tan fragante que debo haberla lavado». «Entonces, la toalla de lavandería no está sucia». Charla miscelánea. La tía Sandra se sonrojó, fingiendo darse la vuelta. Los dos se sentaron a descansar bajo un cocotero. La tía Ti derramó lágrimas y se lo puso frente a Timoteo. «Bébelo para saciar tu sed». Timoteo respiró hondo, dejó la taza y su voz se hizo más lenta. «Tía Sandra, realmente te pregunto, ¿te sientes sola?» La pregunta de repente dejó atónita a la tía, en silencio por un momento. La tía Shen miró a lo lejos. «Sí». Estaba tan sola que a menudo me preguntaba para qué estaba viviendo, pero luego pensé que todavía había un jardín, un trabajo y un recuerdo, así que traté de intentarlo. Timoteo se recostó contra el muñón y suspiró. «No quiero que estés tan triste todo el tiempo, quiero estar más contigo». La tía Sandra se dio la vuelta, sus ojos estaban confundidos. «Timoteo, todavía eres joven, no te preocupes por tus asuntos, tienes que pensar en tu futuro». «Creo que sí», respondió Timoteo con firmeza. «Quiero quedarme con lo que considero que vale la pena. La tía es parte de eso». El aire cayó. La tía Sandra bajó la cabeza. Su mano torció el dobladillo de su vestido, y una extraña sensación se deslizó en su corazón, a la vez cálida y asustada. Para romper el silencio, la tía se puso de pie. «Vamos, continúa recogiéndolo para que no sea de noche. Nunca se harán cosas diversas». Toda la tarde, Timoteo recogió cocos, y la tía seleccionó las frutas para poner en la canasta. Después de mucho tiempo, los dos hicieron contacto visual y se dieron la vuelta apresuradamente. Algo estaba creciendo, no podía nombrarlo. El cielo estaba oscuro, las nubes se extruían, el viento soplaba con fuerza, lo que indicaba que se acercaba la lluvia. Timoteo dijo: «Tía, entra a la casa, déjame limpiar». «Bueno, vamos a sacarlo rápido», respondió la tía Sandra. Los dos recogieron cocos apresuradamente. Cuando llovió a cántaros, no tuvieron tiempo de correr. Ambos estaban empapados, corriendo y riendo, sintiéndose inocentes como niños. En el porche, la tía Sandra tomó una toalla y se la entregó a Timoteo, con voz temblorosa. «Me cambié la camisa para no resfriarme. En el armario de la tía está tu camisa vieja. Debe estar bien». Timoteo hizo una pausa. Sus ojos brillaban con un poco de emoción. «Tía, ¿estás segura?» «Sí, es solo una camisa vieja, pero es buena. Lo uso temporalmente». Timoteo se cambió de camisa en la sala de estar y apartó la cara, pero aún lo miró. Cuando Timoteo terminó de vestirse, vio su figura en la camisa de su exmarido. Su corazón era indescriptible, tanto similar como diferente. Ese momento hizo que ambos guardaran silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, y adentro solo podía escuchar el sonido de mi corazón latiendo con fuerza. La tía Sandra sirvió más té caliente, lo puso frente a Timoteo y dijo en voz baja: «Bébelo tibio, como si me agradecieras por estar contigo». Timoteo miró profundamente a los ojos de su tía y su voz era cálida. «No hay necesidad de agradecerte, tía, quiero». La tía Sandra estaba avergonzada, evitando la mirada, pero había un fuego ardiente ardiendo en su corazón, un fuego que no sabía si extinguir o mantener. Unos días después, justo después de que brillara el sol, la tía Sandra se ató el cabello cuidadosamente y preparó una canasta de cocos para llevar al mercado. Estaba luchando cuando el sonido familiar de una motocicleta se detuvo frente a la puerta. «Tía,
Te llevaré al mercado hoy, gritó Timoteo en voz alta, con voz emocionada. La tía Sandra se sorprendió por un momento, pero luego sonrió levemente. He estado tan libre últimamente que corro a ayudar a mi tía todos los días. No te preocupes, me encantaría ir contigo, respondió Timoteo discretamente. Diciendo eso, cargó las canastas de coco en el auto, ajustó la báscula y luego le entregó el casco a su tía. La tía Sandra era un poco tímida, pero luego se puso el brazo y se sentó en la parte trasera del auto. Al llegar al mercado, la escena de la venta y la compra es ajetreada. La tía Sandra extendió las esteras, colocó los cocos frescos, con frutos uniformes, y Timoteo la complementó rápidamente, por lo que los invitados se acercaron a la multitud. Timoteo consigue más bolsas de plástico. Sí, hay una tía. Junto a las dos personas que se coordinaban bien, muchas personas a su alrededor prestaron atención. La señora Huang, una vendedora de arroz, se sentó a su lado y la miró, sonriendo. La tía Sandra tiene una asistente muy joven en estos días, ¿verdad? Se ve hermoso en parejas. La tía Sandra se sonrojó y rápidamente agitó la mano. «Oh, Dios mío, ¿qué está diciendo, señora? Es solo un conocido, ayúdame». Pero Juan no lo soltó. «Sí, es una mujer, pero la veo conmigo todos los días. El fuego cerca de la paja ha sido agudo durante mucho tiempo, así que tenga cuidado de no estar en desacuerdo». Después de escuchar, la cara de la tía Sandra estaba caliente. La tía se dio la vuelta, fingiendo estar atenta a la venta. Timoteo se sentó cerca y escuchó, frunciendo el ceño ligeramente, pero sin hablar. A última hora de la tarde, después de limpiar los bienes, Timoteo llevó a su tía a casa. En el camino, de repente preguntó, «¿Estás triste cuando la gente dice eso?» La tía Sandra suspiró. «En este país, a todos les gusta hablar. La tía está acostumbrada, pero no me prestes atención». «No tengo miedo de lo que dicen, solo tengo miedo de estar triste», respondió Timoteo con firmeza. Al escuchar esto, el corazón de la tía Sandra de repente dio un vuelco. La oración es simple, pero contiene mucho interés. Al llegar a casa, la tía Sandra salió del auto y limpió la canasta de cocos. Timoteo se quedó allí, mirando a su tía en silencio, e inconscientemente habló. «Tía Sandra, si pasas más tiempo con ella en el futuro, ¿te molestará?» La tía se sobresaltó y levantó la vista. «Timoteo, no digas eso. No me atrevo a pensar muy lejos. La gente se ríe de eso». «No me importa. La gente se ríe o critica. No viven para sí mismos». Timoteo lo miró fijamente, con los ojos firmes. La tía Sandra se quedó en silencio durante unos segundos. Su corazón parecía estar tocado en el lugar más sensible. La tía Tan se dio la vuelta apresuradamente, con voz temblorosa. «Todavía soy joven. El futuro que tengo por delante es muy amplio. No te dejes atar por una mujer como yo». Timoteo sonrió levemente, pero la sonrisa estaba llena de implicaciones. «No te menosprecies. Para mí, la tía no es pequeña». Esa noche, sola en la cocina, tía Sandra se sentó y vio cómo se acercaba la lámpara dorada. Las palabras de Timoteo por la tarde seguían resonando en su cabeza. «Para mí, no soy pequeño». El corazón de la tía estaba confundido, en parte queriendo evitarlo, pero en otra parte anhelando creer en esa declaración. Esa noche mi tía tuvo problemas para dormir, y cuando escuchó el sonido de los grillos cantando en la terraza, su corazón se aceleró aún más. Recordó la imagen de Timoteo sonriendo, Timoteo cargando el coco, Timoteo cubriendo la lluvia y preguntándose, «¿Me equivoco, Sandra?». A la mañana siguiente, cuando su tía estaba barriendo el patio, la señora Huang se detuvo en el mercado y se detuvo. «Sandra, dime la verdad, está bien para un chico soltero o una chica soltera, pero esa joven tiene futuro, no dejes que la gente hable de eso». La tía Sandra solo sonrió levemente. «Sigues preocupándote, es precioso, es útil, pero no es nada». La señora Huang la miró, bajó la voz. «Los extraños lo miran, no lo sé. Bueno, solo te estoy recordando que es mejor tener cuidado». Se había ido,
y la tía Sandra se sentó en los escalones. Ese recordatorio es como una espina clavada en el corazón. Pero en ese momento, el sonido familiar de las motocicletas sonó fuera de la puerta. Tía, voy a fertilizar los cocoteros hoy, entró Timoteo con una sonrisa. Mirando esa apariencia entusiasta, la tía Sandra suspiró levemente, involuntariamente. Quizás los chismes en el mercado no pudieron detener el pulso en el corazón de la tía que se estaba volviendo cada vez más caótica. Esa tarde, el viento sopló ligeramente. El olor a tierra del jardín es desagradable. Timoteo y la tía Sandra llevan cubos de agua mientras riegan los cocos. Cada árbol se mantiene erguido. Las hojas tiemblan al sol. La tía Sandra se inclinó, con las mangas arremangadas y el sudor goteando de su frente. Timoteo miró, y de un vistazo se sintió más apenado que cansado, así que dejó el balde y se acercó. Tía, tómate un descanso, déjame hacerlo. Está bien, estoy acostumbrado. En este campo, si tienes un trabajo, tienes que hacerlo, pero ¿quién puede hacerlo?, dijo la tía mientras se limpiaba la frente. Timoteo guardó silencio durante unos segundos, y luego, sin previo aviso, extendió la mano y agarró la muñeca de su tía. La mano de la tía era más pequeña, más delgada de lo que pensaba. ¿Qué está haciendo Timoteo? La tía se sobresaltó y retrocedió apresuradamente. Pero Timothy se tensó, su mirada firme. Tía, estoy diciendo la verdad. No te considero solo un conocido. Quiero estar contigo. Realmente quiero. El aire se volvió repentinamente pesado, y el sonido de las cigarras, cantando de repente, pareció alejarse cada vez más. La tía Sandra bajó la cara. Sus manos temblaban en la mano de Timoteo. No digas tonterías. Todavía soy joven y tengo futuro. La tía es vieja. No vale la pena. No me importa. Solo sé que cada vez que estoy cerca de mi tía, me siento en paz. ¿Qué crees que es? La tía Sandra guardaba silencio. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era urgente. Nunca había pensado que Timoteo lo diría tan claramente, pero no se atrevía a creerlo. Esa noche, Timoteo regresó, con el corazón enredado como la seda. Sentada en la cocina, mirando la olla hirviendo de sopa, de repente recordó los ojos de Timoteo por la tarde. Sus ojos eran jóvenes y sinceros, haciéndola temblar. Sandra, vuelves en sí. Tú y él tienen más de 10 años de diferencia. En el pueblo de la carretera baja, ¿cómo puedes vivir si tienes un rumor? Logró decirlo a sí misma, pero luego el vacío en mi corazón volvió a latir. Pero ha pasado mucho tiempo. ¿Alguien se ha preocupado por ti como él? Al día siguiente fue al mercado a vender cocos como de costumbre. Tan pronto como empacó los productos, la señora Huang se detuvo. Su voz era medio en broma. «Oh, ¿no viste al señor Timoteo contigo hoy? Estos 2 días la gente está muy emocionada». La tía Sandra frunció el ceño. La gente dice que está bien dejarlos solos. Ella ayuda cuando está libre, está ocupada. ¿Por qué alboroto? La señora Huang sonrió y bajó la voz. Conoces a tu tía, pero no hay mucha gente en esta aldea tribal Agua. La tía tiene cuidado. Diciendo eso, se fue, dejando que su tía se sentara, enojada, arrepentida y preocupada en su corazón. Por la tarde, Timoteo volvió a venir, y tan pronto como vio a su tía, inmediatamente dijo: «De ahora en adelante, no vayas más con mi tía al mercado. La gente ha hablado mucho». Timoteo estaba atónito. Su expresión se oscurecía. «¿La tía tiene miedo de lo que dice la gente, pero no tiene miedo de que estés triste?» «No seas infantil. En este campo, las lenguas de las personas son peores que los cubiertos. No quiero ser una broma», dijo con dureza, con voz temblorosa. Timoteo se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. «Tía, no tengo miedo. Solo tengo miedo de que siempre estés sola. Lo dicen, pero si me empujas, me dolerá 100 veces más». Esa frase hizo que la tía Sandra se atragantara, queriendo ser más dura, pero se le atragantó la garganta y tuvo que darle la espalda para ocultar las lágrimas que acababan de caer. Esa noche, la luna brillaba y la tía Sandra estaba acostada en la cama, con los ojos bien abiertos. Por la tarde,
La mano de Timoteo apretó la mano de su tía y su voz seria seguía resonando en sus oídos. Fuera del patio, el sonido de los grillos cantando, oleadas de corrientes de aire corriendo por la puerta, con un fuerte aroma a coco dulce. De repente, se encontró atrapada entre dos caminos, la opinión pública por un lado, las emociones genuinas por el otro. A la mañana siguiente, Timoteo volvió a aparecer con una pequeña bolsa. Tía, compré algunos tónicos. La tía está cansada, bebe para recuperar fuerzas. La tía Shen se sobresaltó y rápidamente agitó la mano. Cielo y tierra, ¿qué estás gastando? La tía no es una niña. No son los niños los que tienen que cuidarlo, dijo Timoteo con los ojos serios. La tía Tong sostuvo la bolsa de medicinas, su corazón se calentó, pero su boca aún estaba dura. No lo hagas la próxima vez, el dinero es para el futuro. Timoteo lo miró directamente y dijo lentamente: Mi futuro tiene una tía. La tía Sandra guardó silencio. La frase era simple, pero como una flecha que atraviesa el corazón, sus ojos se nublaron, sin saber si era por el viento o por las lágrimas. A última hora de la tarde, después de un día de trabajo en el jardín, la tía Sandra se sentó en el porche, todavía sosteniendo el paquete de tónica que Timoteo había comprado. La tía no lo había abierto, solo lo miró para siempre, como si dentro hubiera una confesión secreta. Desde ese día, Timoteo ha sido menos frecuente y no ha visto una figura durante 2 días, y la tía Sandra está aliviada y vacía. Las comidas en la casa ya estaban vacías, pero ahora están aún más vacías. La tía Shen murmuró: Está bien, está ocupado, está lejos de mí. Gradualmente olvidaré este extraño sentimiento. Pero cuando estaba oscuro, el sonido familiar de las motocicletas se detuvo frente a la puerta. El corazón de la tía de repente latió rápido y sus manos se ajustaron apresuradamente el cabello. Tía, voy a echar un vistazo al jardín. ¿Está la tía en casa? La voz de Timoteo sonó. La tía abrió la puerta, tratando de mantener la calma. Entra, no te he visto en unos días. Timoteo se rascó la cabeza. Fui a ayudarte con la construcción, pero en realidad te extraño. La franca frase avergonzó a la tía y se dio la vuelta apresuradamente. Niña, solo habla de miscelánea. Timoteo entró, colocando la pequeña bolsa de pasteles sobre la mesa. Compré algunos pasteles de espinas en el mercado del pueblo. Escuché que a mi tía le gusta comerlos. La tía Sandra se sobresaltó por un momento. De hecho, como su esposo estaba vivo, a menudo compraba pasteles de espinas para su tía cada vez que se iba. Ha pasado mucho tiempo desde que mi tía recordó ese pasatiempo. Sosteniendo el trozo de pastel, los ojos de la tía se nublaron. La tía se dio la vuelta apresuradamente, ocultando las lágrimas que acababan de caer, pero Timoteo lo vio. Tía, no llores, estoy aquí, dijo Timoteo en voz baja, con la voz llena de lástima. La tía Tan respondió apresuradamente: No es nada, solo come pastel, es divertido llorar cuando creces. Pero la mano de mi tía tembló. Timoteo lo vio, su corazón se apretó, quería abrazar a su tía, pero aún así se contuvo, solo se sentó cerca de él. Tía, sé que eres fuerte, pero ser fuerte también necesita un lugar para ser fuerte. Esa frase fue como una gota de agua que cae en un corazón seco. La tía Sandra guardó silencio, dejando que el calor se extendiera. Al día siguiente, el cielo estaba despejado, el jardín de cocoteros estaba fragante, y los dos salieron a recoger juntos nuevamente. Muchos clientes vienen a comprar al jardín. La tía Sandra está ocupada. Timoteo se apresura a ayudar. Un vecino se detuvo y sonrió a medias. La tía Sandra tiene un muy buen trabajador en estos días, incluso mejor que su esposo. La frase fue inadvertidamente como un cuchillo. La tía Sandra se sonrojó y se apresuró a pasar a otra cosa. Pero Timoteo no lo esquivó, respondió simplemente: Si puedes ayudar, te ayudaré, estoy feliz. El vecino asintió, pero sus ojos aún estaban llenos de curiosidad. Cuando se fueron, la tía Sandra lo regañó suavemente. No digas eso, la gente lo rumoreará. Chismes, no veo nada malo en estar contigo, afirmó Timoteo.
La tía Shen estaba a punto de agregar, pero su mirada estaba ahogada. Esa mirada ya no es la de un niño, sino la de un hombre que sabe lo que quiere. Por la tarde, cuando el sol se desvaneció, las dos personas se sentaron debajo de un cocotero y compartieron una botella de agua fresca. Timoteo dijo de repente: «Tía, lo he pensado detenidamente. No te trato como a un pariente común. Quiero estar contigo hasta el final de tu vida». La frase decisiva dejó atónita a la tía. La mano que sostenía la botella de agua se deslizó y el agua salpicó su camisa. «Timoteo, no digas eso. Tú y yo no nos llevamos bien. La gente nunca lo aceptará», dijo la tía temblando. «La gente no vive para sí misma, solo habla y olvida». «Pero lo recordaré por el resto de mi vida si no lo tengo», respondió Timoteo. La tía Sandra abrazó su cabeza. Su corazón estaba confundido. Entre la verdad y las emociones, se siente como una persona que camina sobre una cuerda floja. El viento sopla a ambos lados y es fácil caer. Esa noche, después de que Timoteo regresó, la tía Sandra se sentó sola en la casa vacía. El tic-tac del reloj se escuchó claramente, y la tía miró a su alrededor. Todo estaba vacío. En ese momento, de repente se dio cuenta de que lo que la asustaba no era solo la opinión pública, sino ella misma. «La tía teme que sea débil». La tía susurró: «Sandra, tienes 39 años. No dejes que tu corazón sea tan tonto como una chica de 20 años». Pero entonces la imagen de Timoteo, diligente, voz cálida y ojos serios, se apresuró a regresar. 3 lágrimas cayeron, claras, imparables. La fuerte lluvia de ese día duró la mayor parte de la tarde. Timoteo estaba parado debajo del porche. Su ropa estaba mojada y ciega. Su respiración era pesada por las palabras que acababan de salir. «Tía, no espero más. Aunque te niegues, seguiré contigo. No te dejaré sola». La tía Sandra se congeló. Sus manos se retorcieron. El sonido de la lluvia retumbando en el techo de tejas, ahogando los latidos caóticos de su corazón. Después de mucho tiempo, la tía tartamudeó: «No digas esas palabras estúpidas, no puedo soportarlo». Timoteo lo miró directamente, con los ojos firmes. «No está loco, sé lo que quiero y sé lo que necesito». La tía Sandra tembló, en parte queriendo huir, en parte consolando. Por un momento, la tía solo suspiró: «Vamos, entra a la casa, párate bajo la lluvia y resfría». A partir de ese día, la historia de Timoteo y la tía Sandra comenzó a hacer olas en todo el pueblo. Algunas personas dicen que el niño es amable, y la otra susurra que el niño se pega a la viuda. Una mañana, en el mercado, cuando su tía estaba recogiendo verduras, la señora Vivian se detuvo junto a su oído. «Oye, Sandra, te digo la verdad, las bocas de las personas son terribles. Timoteo es joven, no lo dejes sufrir». La tía Sandra frunció el ceño, pero mantuvo su voz suave. «Estás exagerando, solo te está ayudando a cultivar un huerto». La señora Vivian sonrió levemente. «Ayuda, pasa cada día. Ayúdense y mírense como pegamento». «Bueno, debo recordarte, ten cuidado de no traer una reputación». La tía Sandra llevaba una cesta de verduras, con el corazón pesado como una piedra. Cuando llegó a casa, se sentó en las escaleras y suspiró. Sabía que no podía fingir para siempre, pero no se atrevió a seguir adelante. Esa tarde, Timoteo volvió, y tan pronto como entró por la puerta, vio una expresión extraña en el rostro de su tía. Inmediatamente preguntó: «¿Qué pasa, tía? ¿Quién entristeció a mi tía?». La tía lo miró y luego dijo: «Hay muchos desacuerdos, Timoteo». La tía estaba asustada. «O no vengas mañana». Timoteo se quedó en silencio. Sus ojos se oscurecieron. Puso la canasta de papas sobre la mesa, se acercó y se sentó frente a su tía. Tomó la mano de su tía y dijo: «¿De verdad quieres echarme?». Zrenia preguntó. «No, pero no soporto las palabras del mundo», razonó la tía Sandra. Timoteo apretó los puños y dijo claramente: «La gente dice que no vive para sí misma toda su vida. Si quieres correr, más estarás a mi lado. Tía, no me alejes». Cuando terminó de hablar, sus ojos estaban húmedos.
hizo que la tía Sandra se sintiera incómoda con una cara ligeramente confundida, incapaz de decir una palabra. De repente, Timoteo alargó la mano y agarró sus labios suavemente, sorprendiéndola y sacudiendo sus delgados hombros. Su mano estaba envuelta alrededor de su cintura y sostenida con fuerza, pero la mano de su tía lo empujó fuera de ese beso. Timoteo, no podemos. Pero sin darse cuenta, lo miró directamente a los ojos con una sensación de posesión, lo que provocó que la tía Sandra se atragantara con sus palabras y solo lo escuchara. Sabes que la tía siente algo por mí, ¿verdad? Tía, no te escondas más. Puedes ser el hombre de mi vida. Te amo tanto. La vio mordiéndose el labio y apretando las palmas de las manos como si no supiera cómo. Entonces Timoteo extendió su mano seca para hacer su trabajo diario y tocó la mejilla de su tía hasta el borde de sus labios y la acarició. La extraña sensación de la tía Sandra en el interior hizo que todo su cuerpo temblara fríamente y su columna vertebral estaba fría. Al mismo tiempo, Timoteo acercó a su tía a él y sus labios se acercaron a sus labios con un beso feroz. En medio del paisaje alrededor de la terraza, con el sol de marfil de la tarde cayendo en una esquina del patio. La tía no afirmó y cerró los ojos para aceptar el beso. Cuando Timothy se puso la camisa, apartó la mano, dejó los labios y habló. «No hagas esto aquí», y luego abrazó a su tía en sus brazos y entró en la habitación de su tía. En la estrecha habitación, había dos cuerpos desnudos entrelazados e inseparables. Los movimientos de Timoteo hacia adentro y hacia afuera estaban llenos de sentimientos de amor por la mujer debajo de él. Por el contrario, la tía Sandra sintió que el deseo de renacer se revivió con fuerza y se llenó con el espacio y la soledad que dejó su difunto esposo. Mientras todo pasaba, la tía se acostó sobre su mejilla, sobre su pecho musculoso y su mano acarició su largo y sedoso cabello hasta su espalda. «¿Estás cansado? Un poco, gracias. ¿Por qué dijiste gracias?» La tía lo miró y respondió, «Porque te mostré que enfrentaras las emociones que has estado reprimiendo durante mucho tiempo. Ahora es más obvio cuando estás conmigo». La tía hizo una pausa por un momento y luego continuó. «Me temo que si estamos expuestos, la aldea Abá no nos dejará estar solos. Sobre todo, soy yo quien tiene que ser famoso toda mi vida por la boca de los aldeanos. Tal vez nos echen del pueblo, tía, no te preocupes demasiado, estaré contigo, lo que temo es que intentes alejarme. Ahora te prometo que, pase lo que pase, tomaré mi mano con fuerza», asintió levemente en respuesta. Timothy estaba enredado besando apasionadamente a su tía, por lo que se envolvieron una vez más, anhelando un calor. Los fines de semana, el cielo está despejado, el sol dorado se extiende sobre la carretera nacional. La tía Sandra estaba sentada en la parte trasera del auto de Timoteo, con las manos agarradas al dobladillo de su camisa, su corazón estaba disperso. Esta fue la primera vez, desde el día en que murió su esposo, que salió de la aldea tan cómodamente. «¿Tienes miedo?», preguntó Timoteo, su voz mezclada con el sonido del viento. La tía Sandra hizo una pequeña pausa y luego respondió en voz baja, «No, es extraño, ha pasado mucho tiempo desde que llegué tan lejos». Timoteo sonrió, «Quiero que sepas que hay muchas cosas que vale la pena vivir ahí fuera, no dejes que unos susurros te atrapen en ese pueblecito». Esa frase hizo que la tía guardara silencio. El auto estaba en marcha, y las dos filas de árboles al costado de la carretera retrocedieron, como para disipar las cargas en sus corazones. El destino es un mercado de la ciudad junto al río, lleno de gente pero bullicioso. Timoteo tomó el auto y lo envió, luego se volvió para reír. «Tía, déjame cuidarte hoy, solo necesito salir». La tía Sandra se rió, y pasó mucho tiempo antes de que sonriera cómodamente. «Suena como un niño que lleva a su madre a la fiesta». «No, estoy sacando a la persona más importante», respondió Timoteo con insolencia. La repentina frase la avergonzó, se sonrojó y se apresuró a ir a un puesto cercano. Los dos caminaron por el mercado, compraron algo de fruta y se detuvieron en la tienda de ropa. Timoteo tomó un pañuelo de seda turquesa y se lo puso alrededor del cuello. «Es tan hermoso, te queda muy bien». «Vamos, soy todo». «La tía es vieja, ¿qué más es adecuado?», lo ignoró, pero todavía había alegría en sus ojos. Timoteo fue inflexible. «¿Cuántos años tienes?». «La tía es solo un poco mayor que yo, pero para mí, siempre es hermosa». Las palabras sinceras e incoloras hicieron callar a la tía Sandra. La tía se dio la vuelta, tratando de ocultar su sonrisa. Al mediodía, se detuvieron en la tienda junto al río, el viento soplaba con frescura y cada bote pequeño flotaba a la deriva. Los dos se sentaron juntos y ordenaron algunos platos rústicos,
pescado estofado, verduras hervidas y sopa agria. Mientras comía, Timoteo de repente dejó los palillos y lo miró directamente. Tía, sé que soy más pequeño que tú, también sé que la gente hablará mucho, pero no me importa. Solo quiero preguntar, ¿piensas en mí en absoluto? La tía Sandra estaba confundida. Sus manos temblaban levemente y los palillos se estrellaron contra el tazón y chasquearon. Después de un rato, la tía respondió, con la voz ahogada: Timoteo, no me atrevo a pensar, porque tengo miedo de pensar en eso. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de la boca de la vida, tengo miedo de estar en desventaja, tengo miedo de ser débil, dijo. Timoteo sonrió, pero sus ojos estaban decididos. Tía, tengo miedo de todo en este mundo, pero si sigo teniendo miedo, no viviré fiel a mi corazón. Soy diferente, realmente quiero vivir. Esa frase la hizo callar, sus ojos mirando hacia el río distante. El viento sopló la túnica, trayendo consigo confusiones no resueltas. Por la tarde, alquilaron un pequeño bote para recorrer el muelle. El barco es fascinante, las olas lamen suavemente. La tía Sandra se sentó a un lado, con las manos aferradas con fuerza al costado del bosque. Tía, no te preocupes, estoy aquí, dijo Timoteo. Luego colocó su mano sobre la de ella. La tía se sobresaltó, a punto de retroceder, pero Timoteo apretó ligeramente. Tía, te prometo que nunca lo dejarás ir. En ese momento, el corazón de mi tía se elevó con una extraña sensación, temblorosa y protegida. La tía Tam ya no retiró la mano, simplemente la dejó quieta, sus ojos mirando hacia el agua que brillaba con la luz de la tarde. Cuando regresé, ya era el atardecer. El camino rural está sombreado por el sol al final del día. Sentada en la parte trasera del auto, la tía Sandra se apoyó ligeramente en la espalda de Timoteo. Fue solo por un momento, pero Timoteo lo sintió claramente. Se rió, su corazón latía con fuerza. Tía, llamó Timoteo en voz baja. ¿Qué pasa? Component placement, preguntó la tía con voz baja. Déjame estar con tu tía por la noche, dijo. La tía Sandra se mordió el labio sin responder, pero su mano apretó suavemente el dobladillo de su camisa, como si fuera una respuesta tácita. La noche siguiente, Timoteo llevó a su tía a la puerta de la casa y entró a la casa con las manos vacías. De repente, tuve que besarlo antes de dejar a mi tía. Cuando la tía le dio ese ligero beso, ¿puede quitarle la mano, señor? Tía, quiero ser claro hoy, no te considero una figura temporal. Quiero pasar toda mi vida. La vecina, que estaba detrás de la pared, abrió mucho los ojos y luego se burló. Oh, Dios mío, es extraño que un joven se enamore de una viuda. Este tipo es realmente grande. La cara de la tía Sandra estaba sonrojada, su corazón latía con fuerza y estaba avergonzada y desconcertada. La tía Chao dijo con dureza: Timoteo, ¿qué estás diciendo frente a la gente? Pero Timoteo no retrocedió, lo miró fijamente y su voz era firme. No miscelánea, quiero que todos lo sepan, te respeto, no es una broma. La vecina tarareó un rato, se fue, murmurando mientras caminaba. La tía Sandra observó, segura de que todo el pueblo rugiría mañana. Efectivamente, al día siguiente, cuando fui al mercado, escuché un susurro. Sandra y Timoteo, es un fuego cerca de la paja. El marido acaba de morir, y el joven es viudo y sufre toda su vida. Cada frase era como una aguja que atravesaba el corazón de la tía Sandra. La tía solo inclinó la cara para vender. Sus manos temblaban para envolver cocos para los clientes. Por la tarde, tan pronto como llevé el coco a la puerta, vi a la señora Tamara, mi prima política, esperando. Su voz era áspera. Sandra, todo el pueblo se está riendo. ¿Todavía tienes narices? ¿Por qué dejas que la gente le hable así a Timoteo? La tía Sandra se atragantó. Antes de que pudiera responder, Timoteo salió del jardín, con voz firme. No a la verdad, sino a la verdad. Amo a la tía Sandra y quiero que todos lo sepan. La hermana Tamara se quedó atónita y luego negó con la cabeza. Todavía eres joven, no conoces la vida. Cuando pruebes la diferencia, te arrepentirás. Timoteo no se echó atrás. No me arrepiento.
Solo lamento haber dejado sola a la tía Sandra. El ambiente es tenso. Tamara se fue, dejando a la tía Sandra sentada en la silla de piedra, con el rostro pálido. Tía estornuda. Timoteo, hiciste eso. ¿Cómo puedes vivir? Timoteo se sentó a su lado, con la mano en el hombro y su voz era cálida. Tía, si tienes que elegir entre vivir de verdad y vivir para complacer al mundo, eliges vivir de verdad. A partir de ese día, la tía Sandra ya no se atrevió a ir mucho al mercado. Cada vez que caminaba, los ojos de la gente parecían ser escudriñados y sus palabras eran como un cuchillo. Por la noche, la tía hurgó y le dolió el corazón cuando escuchó el sonido de las garrapatas en el jardín. Una noche, la tía llamó a Timoteo a la cocina con voz temblorosa. Timoteo, mejor detente, no puedo soportarlo más. Timoteo lo miró directamente, con los ojos doloridos. Tía, detente. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que puedes dejar de fumar? Te digo la verdad, no puedo hacerlo. Pero todavía soy joven, estoy apegada a alguien como tú. Me arrepentiré más tarde. Trató de razonar. Timoteo se rió, pero era una sonrisa lastimosa. ¿Crees que no lo has calculado cuidadosamente? Lo siento si dejo a mi tía en paz. Diciendo eso, se levantó, caminó hacia el porche y miró hacia el jardín de cocoteros. El viento sopla, las hojas crujen como si estuvieran de acuerdo, como un desafío. El domingo, toda la reunión del pueblo hizo resonar su historia. Una persona dijo que lo mantuviera ordenado, la otra dijo que la edad no es importante, siempre y cuando se amen. La tía Sandra escuchó la noticia y su corazón se dispersó. La tía Sandra apretó el dobladillo de su vestido con los ojos empañados por las lágrimas. Entiendo, pero estoy cansada. Cansado de tener que vivir de acuerdo con los chismes. Solo quiero vivir por una vez. Timoteo se dio la vuelta, agarró la mano de su tía y su voz era ahogada pero firme. No dejaré que lo cargues solo. Si hay consecuencias, lo soportaré contigo. Las dos manos se apretaron con fuerza, como si afirmaran. Los ancianos se miraron entre sí, sus ojos sorprendidos e incómodos. La noticia se difundió tan rápido como el viento. Por la tarde, todo el pueblo estalló, criticando y riendo, pero también hubo personas que dijeron, Timoteo es valiente cuando dice eso. Los hombres que se atreven a levantarse y admitirlo no son comunes. ¿Qué pasa con la edad? Siempre y cuando nos amemos sinceramente. Pero otros se burlaron. La tía Sandra acaba de morir, la hierba no es verde. Entonces, ¿qué tipo de sistema hay? Los rumores se extendieron rápidamente por todo el pueblo. Estas palabras llegaron a los oídos de la tía Sandra, lo que la hizo perder el sueño por la noche. Pero al recordar la mirada feroz de Timoteo, se sintió un poco en paz. A la tarde siguiente, el patio de la aldea tribal Agua estaba abarrotado, desde niños, mujeres hasta ancianos. Todos querían ver la gran historia de Sandra Hoa y Timoteo el joven. El viento soplaba a través de los antiguos árboles de higuera y las hojas caían esporádicamente, como si se sumaran a la atmósfera tensa. El jefe de la aldea se paró en el medio, con voz severa. Invito a todo el pueblo a venir hoy, no para juzgar, sino para escuchar al propio conocedor. Sandra, Timoteo, salgan ustedes dos. Un murmullo resonó entre la multitud. No sé qué dirán. Afortunadamente, mi pueblo tiene algo impactante hoy. La tía Sandra salió. Le temblaban las piernas. Timoteo caminó a su lado, con las manos apretadas con fuerza, como para darle fuerzas. El jefe de la aldea gruñó. Sandra, tú hablas. Todo el pueblo está esperando una respuesta. ¿Cómo sois tú y Timoteo? Uno es terminar, el otro es ser a largo plazo, no hay tibieza. La tía Sandra respiró hondo, sus ojos mirando a su alrededor. Los ojos fijos, los asentimientos, el movimiento de la cabeza, todo como la punta de un cuchillo que se arremolina en el corazón. Por un momento, la tía quiso huir, pero la mano de Timoteo se apretó aún más. Susurró, «Tía, estoy aquí, no tengas miedo». La tía levantó la vista, con la voz entrecortada, pero claramente. «Gente de la aldea Agua,
Sé que mi historia y Timoteo incomodan a todos. También he atormentado mucho. Pero hoy te diré la verdad. Lo amo y él me ama. Esa es la verdad. Todo el patio explotó con susurros. Algunos rieron, otros se sorprendieron y otros guardaron silencio. Un anciano habló. Sandra, eres más de 10 años mayor que él y acabas de perder a tu esposo. ¿No tienes miedo de ser ridiculizado por el mundo? La tía Sandra la miró directamente, con voz temblorosa pero rígida. Tengo miedo. He tenido miedo durante años. Pero ¿cómo puedo vivir si tengo miedo para siempre? Perdí a mi esposo, pensé que mi vida había terminado, pero Timoteo me mostró que todavía me amaban y me cuidaban. No quiero que me confundan más. Timoteo dio medio paso hacia adelante. Su voz resonó. Señor, no estoy aturdido. Lo he pensado bien. Quiero estar con la tía Sandra por el resto de mi vida. Si alguien me culpa, por favor cúlpame. No la culpes a ella. La charla estalló de nuevo. Un grupo de jóvenes se burló. Este tipo es malo, la joven no lo tomó y fue a amar a la viuda. Pero también hay otras personas que replican, el amor verdadero es mejor que un bloque de personas que se casan con esposas jóvenes y aún así las descuidan. El aire se divide en dos corrientes distintas. El jefe de la aldea golpeó su bastón en el campo. Orden. Nuestra aldea, Agua, nunca ha tenido algo así. Pero si lo han dejado claro, la aldea debe considerarlo. No tenemos derecho a prohibir el afecto, pero tenemos que cumplir las reglas. Un anciano con barba plateada se puso de pie lentamente y dijo en voz baja: Soy viejo, no me quedan muchos días, pero creo que el amor verdadero es precioso. La edad es solo un número. Si viven una vida decente y no le hacen daño a nadie, entonces también deberíamos abrir nuestros corazones. Sus palabras fueron como otra brisa que hizo que el patio fuera menos tenso. Después de la reunión, la tía Sandra se fue a casa. Sus piernas parecían no tener fuerza. Tan pronto como se cerró la puerta, la tía se echó a llorar. Timoteo se paró a su lado, lo abrazó con fuerza y susurró: Estoy orgulloso de ti, estás realmente vivo hoy. Pero Timoteo, sollozó, de ahora en adelante seremos escudriñados en cada paso del camino. ¿Puedes soportarlo? Timoteo apretó más fuerte. Oso mientras haya una tía. En ese momento, la tía Sandra sintió claramente, a pesar de que había una tormenta afuera, en este abrazo todavía se sentía en paz. Pero la turbulencia no se ha detenido. Al día siguiente, la noticia se extendió a los familiares de su esposo. Una tarde, la hermana Tamara volvió a venir, con voz áspera. Hermana Sandra, le está faltando el respeto a mi prima. Hace menos de un año estaba de la mano de un joven. ¿Crees que tus suegros, bajo la corriente dorada, están tranquilos? La tía Sandra guardó silencio. Las lágrimas corrían, pero Timoteo se paró frente a ella y dijo con voz firme: Lo siento, pero no ofendas a la tía Sandra. Esa tía ha sufrido suficiente desventaja. De ahora en adelante la protegeré. Nadie tiene derecho a condenarla. Tamara estaba atónita, sin esperar que Timoteo la confrontara. El ambiente era pesado, solo el sonido de las cigarras cantando en el jardín. El tiempo pasó después de la reunión de la aldea como prueba. Al principio, todos susurraban y hablaban. Cada vez que la tía Sandra va al mercado, escucha un hormigueo en la esquina. Debe ser divertido ir con un joven, ¿verdad? Mi esposo aún no está verde. Esas palabras me cortaron el corazón. Muchas noches, la tía Sandra yacía con la cara contra la pared, sin atreverse a gritar en voz alta, solo dejando que las lágrimas fluyeran en silencio. Pero, extrañamente, cuanto más lo escudriñaban, más sólido se volvía Timoteo. Todavía pasa por el jardín con regularidad, todavía ayuda a recoger cocos y todavía lleva a su tía al mercado. Cada vez que escuchaba a alguien decir algo incómodo, simplemente se reía. Digas lo que digas, siempre y cuando la tía Sandra no sufra. Poco a poco, los chismes ya no eran tan agudos como antes. La gente está cansada de hablar demasiado, y algunas personas comienzan a levantar la voz. Sí, realmente lo ama. De lo contrario, se habría ido hace mucho tiempo.
La temporada de coco de ese año estuvo mal. El jardín estaba lleno de cubiertas doradas. Los dos se juntaron y se rieron juntos. La tía Sandra a veces olvida que tiene más de 39 años. Solo se siente tan ligera como los 20. Una tarde, después de cosechar, Timoteo dejó la canasta, se dio la vuelta y dijo con voz seria: «Tía, o estoy pensando en el largo plazo, quiero ser legítimo». La tía Sandra hizo una pausa, su corazón latía con fuerza. La tía esperó, pero también tuvo miedo. «Timoteo, ¿lo has pensado bien? Casarse con alguien que es 10 años mayor que yo, ¿no te arrepientes?» Timoteo sonrió suavemente, sus ojos brillaban. «Lo siento si no lo hago. Tía, dame una oportunidad». Las lágrimas de la tía Sandra cayeron, no porque estuviera triste, sino porque se sentía apreciada. Por primera vez, después de muchas pérdidas, sintió que su vida tenía sentido nuevamente. Poco después, toda la aldea tribal Agua estaba alborotada. Esta vez no fue un desacuerdo, sino por la tarjeta rosa. La tía Sandra y Timoteo decidieron organizar una comida pequeña y discreta, invitando solo a parientes cercanos y algunos amigos cercanos. Ese día, el patio estaba lleno de risas. Algunas personas todavía copiaban sus bocas, algunas personas todavía negaban con la cabeza, pero la mayoría de ellas aceptaron gradualmente, porque mirando los ojos brillantes de Timoteo, mirando a la tía Sandra sonriendo pacíficamente, todos pudieron ver claramente que esto no era una broma. La hermana Tamara, que había sido una feroz manifestante, también vino. Miró a Sandra durante mucho tiempo y luego suspiró. «Bueno, mientras seas feliz, no te detendré». Al escuchar esto, la tía Sandra asintió levemente. Las lágrimas rodaban por su rostro. En la noche de bodas, el cielo estaba despejado. La luna brillaba y los dos se sentaron bajo el cocotero donde había comenzado la historia. Timoteo tomó la mano de su tía y susurró: «¿Te acuerdas? El primer día me subí a un árbol para recoger cocos para mi tía y me preocupaba caerme». La tía Sandra sonrió con los ojos muy abiertos. «Recuerda, ¿quién sabía entonces que resultaría así?» «Lo sé», respondió Timoteo, sonriendo con firmeza. «En ese momento quería estar con mi tía por el resto de mi vida». Los dos se quedaron en silencio, solo escuchando el sonido de cigarras salvajes, el dulce olor a coco en el viento. Después de un tiempo, la vida sigue siendo turbulenta. Todavía hay palabras para hablar. Pero lo más importante es que la tía Sandra ya no está sola. Cada vez que estoy cansado, tengo un hombro en el que apoyarme. Cada vez que duele, hay una mano que aprieta con fuerza. Timoteo, a pesar de su juventud, se mantuvo firme en su elección. No dejó que nadie sacudiera sus sentimientos. Una mañana, mientras el sol brillaba a través del jardín, Timoteo miró a la tía Sandra regando las plantas, sonriendo levemente. Susurró: «Ya te lo dije, no dejes sola a mi tía». La tía Sandra se dio la vuelta. La brillante sonrisa en su rostro era menos melancólica. «Sí, y te creo». En la temporada de coco de ese año, la fruta estaba más dulce que nunca. No solo la dulzura del cielo y la tierra, sino también la dulzura de un amor que trasciende fronteras. Ha pasado por muchas tormentas y sigue intacto. La historia de la tía Sandra y Timoteo, a partir de una conversación, una mirada escrutadora, ha demostrado que la felicidad no está en la edad, no en la opinión pública, sino en el lugar donde nos atrevemos a tomar la mano que queremos tomar. Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este vídeo y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas horizontales. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta. Esperamos verte en nuevas historias por venir.